Yo creo que en Francia confluyen dos tradiciones que son un caldo de cultivo único, que son, por una parte, la tradición de libertad religiosa, porque claramente hay una serie de movimientos culturales que no se dan en los países católicos contrarreformistas como España e Italia. Por ejemplo, el diario íntimo que yo he estudiado o la autobiografía confesional es algo que se desarrolla en los países protestantes, pero no en los católicos. Pero luego los protestantes también son, bueno, mucho más austeros, mucho más sobrios. Sería difícil que una cultura como esta que nos muestra este libro, con el lujo, la frivolidad y la libertad, y la alegría que rezuma, sería difícil que se diera en un país realmente protestante, por ejemplo en Suiza, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Francia es que es un país donde ha habido una guerra de religión que se ha saldado con la tolerancia, con un rey, o sea, de pronto pues un rey, un aspirante al trono que es protestante, se convierte en católico, Enrique IV, ¿no? París bien vale una misa, y entonces ahí conviven las dos culturas, la católica mayoritaria y una protestante minoritaria, que yo creo que fecunda y enriquece a la católica, y que es algo bastante único en Europa, ¿no? O sea, está un André Gide, por ejemplo, pues en fin, predicando el comunismo o predicando la libertad sexual, no para las mujeres, para los hombres gays. Y esta convivencia, o sea, este caldo de cultivo es muy rico y muy creativo, y además se une con otra cosa que es la tradición cortesana, el haber tenido una corte súper sofisticada, rica, refinada. Y de este caldo de cultivo surge una cosa muy francesa y muy de esta época, que es lo que en francés se llama le demi-monde. El demi-monde es ese mundo que está entre la aristocracia y la prostitución, realmente, que son las cortesanas, ¿no? O sea, esas mujeres semicortesanas, pero que son amantes de banqueros, y entonces ahí se da una libertad de costumbres. Es, por ejemplo, el caldo de cultivo en el que prospera Coco Chanel. Coco Chanel es una niña huérfana, criada, o medio huérfana de madre y abandonada por el padre, criada en un orfanato, que es la querida primero de un señor y luego de otro, que es una cortesana pero de lujo, y que es una mujer muy lista, muy emprendedora, muy ambiciosa, y que consigue lo que consigue, entre otras cosas, y que, vamos, evidentemente en la España de la época no lo habría conseguido, o sea, habría terminado en el reformatorio rápidamente, ¿no? Pero en ese ambiente francés, Coco Chanel puede ser recibida por las personas más notables y en los mejores salones, nadie le cierra la puerta. Y otro producto clarísimo de lo mismo es Colette. Colette, que sí que sale aquí, bueno, un personaje además maravilloso, divertido, pintoresco. Pues Colette es una mujer que también es una especie de cortesana, en el sentido de que tiene una moral sexual de lo más libre, es amante de una marquesa llamada Missy, que se viste de hombre, y bueno, pues no se ocultan, viven juntas durante bastantes años. Además hay una anécdota que a mí me encanta, que es cuando hacen una pantomima en un teatro de París, hacen un espectáculo en el cual Missy va disfrazada de hombre, y concretamente de arqueólogo, y Colette va disfrazada de momia, toda cubierta con unas vendas, y entonces la pantomima consiste en que la otra le va quitando la venda así sensualmente. Bueno, pues el escándalo ahí sí fue mayúsculo, cerraron el teatro. Pero eso no impidió que Colette se casara después con todo un varón, con el barón de Jouvenel, y que fuera recibida por el jefe de Estado. Sylvia and Edwin did not want to be in the photo. They already fell out with him. They already never wanted to see him again. But Giselle Freund said, you have to be in the photo. No one's going to remember you. They will only remember him. So some of these women, and Janet Flanner too, some of these women went out of their way to make sure that these women were documented for the future, you know, for posterity. So Janet Flanner, when each woman in this circle died, she wrote an obituary for the New Yorker to have them be remembered. And
And in the film, if you see the documentary, Paris Was a Woman, Sylvia Beach is interviewed, and the man who interviews her only is interested in Hemingway and James Joyce, and every chance she gets, she brings in, you know, Adrienne Monnier. And I have an interview, there's an interview in the documentary with Janet Flanner, and everybody wants to ask her about Picasso all the time. And every time she mentions Picasso, she brings in Gertrude Stein. She just like no, he didn't ask about Gertrude Stein, but she mentions her. So there was an awareness on the part of these women that they were going, you know, that they had to kind of look out for each other, they were going to be forgotten. Bueno, cuando hicieron el documental, se dieron cuenta de que constantemente pasaba lo mismo, que entrevistaban, por ejemplo, quisieron hacer una entrevista a Giselle Freund y ella no quería porque pensaba que le iban a preguntar por lo mismo de siempre, que siempre preguntaban por James Joyce, etc. Y cuando le dijeron, no, si lo que queremos es que nos hables de Adrienne Monnier, de Sylvia Beach, se puso súper contenta y por supuesto accedió a hacer la entrevista. Por ejemplo, las fotos que hacía Giselle Freund de James Joyce, insistía en que Adrienne Monnier y Sylvia Beach salieran en las fotos. Ellas no querían porque ya estaban enfadadas en aquel momento con James Joyce, pero ella les dijo, por favor, tenéis que salir en la foto porque si no, nadie se va a acordar de vosotras. Y bueno, el de Giselle Freund no es un fenómeno único, todas las mujeres tenían esa conciencia, ¿no?, de que si no hacían el esfuerzo, serían olvidadas. Es el caso de Janet Flanner, que escribía, cada vez que una de estas mujeres moría, escribía un obituario en el New Yorker, para esa gran revista, ¿no?, americana. Y bueno, siempre que le hacían entrevistas, se preguntaban por Hemingway, por James Joyce, y ella siempre, de alguna manera, buscaba la excusa para sacar a Adrienne Monnier, a Sylvia Beach, etc. Entonces, sí, cuando le preguntaban por Picasso, sacaba, aunque no se lo hubieran montado, hablaba de Gertrude Stein, ¿no? Entonces sí que había una conciencia en estas mujeres de que si no lo hacían ellas no se iba a hacer. A lot of the African Americans who were in Harlem in the 1920s at some point decided to go to Paris, and same with the people in Greenwich Village. I mean, Richard Wright. Richard Wright went there. I mean, I talk about some of the African Americans from the Harlem Renaissance who went to Paris, and also some of the people who were involved, like Juna Barnes was part of the Greenwich Village scene, and Miss Vincent Millay went to Paris. I think there was something about being a foreigner and the freedom that gave you, even though, of course, people came from all over the United States to go to Greenwich Village or to go to Harlem and to be free from their own communities. But at some point, you know, there was the pull of Paris, which was stronger. Sí, está entre que cuando Laura estaba hablando de si había algún movimiento similar en otra ciudad del mundo al mismo tiempo, que ella sí que ha pensado en Nueva York, porque en el Greenwich Village estaban muchos bohemios y bohemias, y también en Harlem, los afroamericanos y afroamericanas también estaban teniendo un movimiento cultural muy, muy grande al mismo tiempo, en los años 20, pero que es curioso cómo en algún momento mucha de esta gente decidió ir a París, como Juna Barnes, que era parte de la bohemia neoyorquina, y ella dice que es que hay algo en ser extranjera que te da una libertad que no te la da el estar en tu ciudad, que cree que es un poco eso.